Buenas tardes, Día Político por TSI. Mire, cada día que pasa un día del mes de enero y cuando se acerca la fecha del 23, donde se va a entregar nómina final de los 45 o más de Junta Nominadora para aspirantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, y se acerca la fecha del 25, que es cuando creemos los hondureños que se va a comenzar a discutir en el Congreso Nacional de la República, vemos entonces que el ambiente se vuelve más caliente políticamente. Y esta tarde con mis invitados, a quien presento rápidamente, don Luis León del Instituto Holandés para la Democracia. ¿Cómo está, Luis? Mucho gusto, Ramón. Saludarle. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros acá, abogado Alfredo Saavedra. Un placer saludar al expresidente del Congreso Nacional y actual diputado del Partido Liberal. Y quiero comenzar con usted. Estamos tan cerca, pero veo cuántos distractores surgen en el país como para que el pueblo hondureño se desvíe de los verdaderos intereses que hay sobre estos temas que puntualmente podemos hablar, Corte Suprema y otros temas, abogado. Efectivamente, estamos a escasas horas para la culminación de un proceso histórico en el país, como es la conformación de una nueva Corte. ¿Y por qué decimos histórico? Porque hace aproximadamente un año el pueblo hondureño fue a elegir un nuevo gobierno con mucha fe, con mucha esperanza. Y eso significa que el proceso debe continuar. Hoy por hoy, en el tema de la elección de la Corte, y yo quiero decirlo con toda la claridad y la contundencia, todos los sectores de la sociedad debemos reconocer, aplaudir, avalar el trabajo que hasta ahora han hecho los miembros de la Junta Nominadora. Han generado confianza, han recuperado credibilidad y están aumentando la esperanza del pueblo hondureño. Y esperamos que una vez que ellos terminen el proceso, puedan remitir la nómina de no menor de 45 y que el Congreso también esté a la altura. Correcto. Y que hayan esas discusiones abiertas, francas, sinceras, reconociendo un tema fundamental, que el pueblo hondureño fue sabio y no le entregó a nadie en el Congreso, me refiero a los partidos políticos, ni siquiera la mayoría simple. A mí me dijeron ayer que ¿por qué digo ni siquiera? Es que es así. Ni siquiera la mayoría simple. ¿Qué significa eso políticamente hablando? ¿Qué significa eso en una democracia? Significa que todas las fuerzas, aún las mayoritarias, están en el deber, con el imperativo de buscar aproximaciones con las distintas bancadas. Aproximaciones que nos lleven a un diálogo franco, como dije, donde haya inclusión, no exclusión, donde haya respeto, no irrespeto, donde haya tolerancia, no intolerancia, y así sucesivamente. Y termino esta primera participación con lo siguiente. El pueblo hondureño quiere la elección de una nueva Corte que sea independiente, objetiva, imparcial y que responda única y exclusivamente a los intereses del país. Estos acercamientos que habla el abogado Saavedra, Luis, es a lo que hay que apostarle, y no a estos distractores que de repente podrían desviar la atención del pueblo hondureño. Mire, Ramón, nosotros hemos estado planteando, desde que se aprobó la ley de la Junta Nominadora, que mientras este espacio colegiado hacía el proceso constitucional de evaluar y de concluir con un listado de potenciales candidatos a ser electos para la Corte Suprema de Justicia, los políticos y los partidos políticos debían iniciar el diálogo de tal manera de poder llegar a estas instancias con acuerdos preliminares. Creo que la aspiración que como sociedad tenemos es que podamos, primero, llevar a cabo la elección. Segundo, que sea una elección, como muy bien dice el diputado Saavedra, de personas independientes y de personas capaces de reconstruir un sistema de justicia más allá de las afiliaciones políticas que evidentemente van a tener, pero tercero, que al final concluya en el fortalecimiento del Estado de Derecho del país y de las estructuras institucionales que la Constitución define. Para poder llegar a eso necesitamos políticos y partidos políticos totalmente dispuestos a tener no solamente un diálogo, sino a poner parámetros claros de lo que se busca en la elección de una Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que la aspiración que como sociedad hemos tenido, dado que la Corte Suprema de Justicia hasta la fecha no ha representado
esa seguridad de la justicia hacia el pueblo hondureño es poder evolucionar en ese cambio continuo que justo planteaba el diputado Saavedra, de los cambios que el pueblo está buscando. Yo creo que deberíamos aspirar a que el 25 el Congreso Nacional se convierta en un espacio realmente democrático, realmente de espacio de consensos para poder llegar a esa elección. Si no se logra de esa manera, entonces probablemente tengamos un escenario que dificulte la elección y yo creo que esto no facilita las condiciones de desarrollo que necesitamos. Mire, aquí hay temas importantes que, repito, para algún sector de la población, para algunos expertos que analizan estos temas, se está convirtiendo como ese factor de negociación, de ponerlo como condición el tema del presupuesto general de la República. Y que de repente dicen, se pueden ir por ahí, perder el tiempo por ahí para poder lograr una simple mayoría de 65 votos, no poder lograr para aprobar un presupuesto general de la República y de repente distraernos ahí para darle más tiempo al tema de Corte Suprema. Los acercamientos ya están, abogado. Sí, no cabe la menor duda. Y qué bueno que hayan iniciado acercamientos. Correcto. Porque hay un tema de responsabilidad. La relativa paz social de Honduras está en juego. La seguridad jurídica está en juego. La seguridad económica, social está en juego. ¿Qué significa? Que la democracia está en juego. Y los que tenemos compromiso con la democracia debemos entender que la flexibilidad nos va a permitir llegar a acuerdos, porque la inflexibilidad es la que nos tiene como estamos. Y no estoy hablando necesariamente de este gobierno, estoy hablando de varios gobiernos, hace varios periodos, la clase política y la sociedad en general ha abandonado el diálogo como herramienta de entendimiento y hemos optado por la confrontación, por la descalificación que nos lleva al fracaso, mientras que las aproximaciones, los consensos nos llevan al éxito. Y yo voy a decir algo que vengo diciendo hace muchísimos años. Quienes tratan de imponer su verdad, fracasan. La verdad que se impone es la que podemos construir juntos y no significa que haya coincidencia total. Si en la discusión, en la diferencia, está la oportunidad. Yo ejerzo la profesión de la abogacía hace 33 años aproximadamente y le garantizo que donde hay diferencias de opiniones, hay oportunidad de aprender y de tomar decisiones sabias, correctas. Y en este tema, y el bien jurídico mayor, es el país, es la democracia. Un minuto antes de irme a la pausa, Luis, por favor. No, yo creo que al final hay que poder separar dos cosas. Primero es el trabajo de la Junta Nominadora, que me atrevo a decir que ha sido mucho mejor que el de juntas nominadoras anteriores, que ellos se han comprometido al 15 de enero a enviar un listado y ese listado, supongo, tendrá los mejores 45 del proceso, mínimamente. Segundo, lo que pasa una vez que se recibe por la Secretaría del Congreso Nacional ese listado, que ya no precisamente refleja el trabajo técnico o el trabajo de alto nivel que haya hecho la Junta Nominadora, sino una negociación y distribución política que creo que como hondureños debemos entender que existe, que se va a dar y que va a generar el resultado de. Pero esa negociación, esos acuerdos políticos, Ramón, tentativamente deberían generar una elección de los 15 mejores de ese listado, independientemente de las afiliaciones políticas, y ahí es donde siento que pueden haber algunas dificultades hasta el momento. Vamos a la primera pausa y ya retornamos en Día Político. Pero, Luis y abogado Saavedra, ha surgido una propuesta de la abogada Maribel Espinosa sobre el tema de dejar por un lado de estar hablando tanto del presupuesto y que se enfoque la clase política en el Congreso, de hablar de la escogencia de los 15 nuevos magistrados del Poder Judicial. Vanessa Lanza ha platicado con ella. Ante una semana decisiva en el Congreso Nacional, la abogada Maribel Espinosa nos comparte que se debería de aplazar la discusión del presupuesto general después de la elección de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Así es, abogada. Sí, decirle al pueblo que después de una reflexión y de haber conversado con algunos diputados del Partido Nacional, del Partido Liberal y obviamente ante la propia posición del PCH, que todavía no ha tomado una decisión respecto al presupuesto,
Yo recomiendo y sugiero y exhorto a mis compañeros diputados que aplacemos un poquito la discusión del presupuesto y nos concentremos desde ahora en el proceso para elegir a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que sea en este ambiente de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que comencemos ese gran diálogo que no tuvimos el año pasado, porque todo el mundo sabe que en el Congreso pues lo que había era una permanente lucha. Gracias, abogada. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación, Julio Navarro, analista político? Mire, a mí la propuesta me parece muy pertinente. Hay dos prioridades: aprobar el presupuesto general de la República y elegir la Corte Suprema de Justicia. Pero entre las dos prioridades, ¿cuál es mayor prioridad? Aprobar un presupuesto tiene trascendencia 1 año. Aprobar la Corte Suprema de Justicia es trascendencia de 7 años. Entonces, a nivel de prioridades, dice, cuando hay problemas que resolver, hay que tomar el de mayor importancia. Y a mí me parece que es la Corte Suprema de Justicia donde hay que buscar todos los mecanismos para lograr acuerdos. Tal vez no consenso, porque son bien difíciles en política, pero sí acuerdos y crearle la seguridad al pueblo hondureño. Que la Comisión Nacional que seleccionó a los abogados ha hecho el mejor trabajo para que el Congreso decida quiénes va a elegir. Gracias, licenciado. Para Día Político, Vanessa Lanza. Gracias, Vanessa. Pero imagínese usted, amigo televidente, no se sesionó la semana anterior. Se creía que hoy iba a haber sesión en el Congreso Nacional, tampoco se sesionó. Esperemos entonces que se convoque para mañana. Pero esta sería una ruta, abogado Saavedra. Es interesante la propuesta y está dentro de las atribuciones que un diputado tiene al incorporarse al Pleno del Congreso. La Junta Directiva debe tomar esto con la prudencia, con la seriedad, con la responsabilidad y con el compromiso que denota la iniciativa y tomar una decisión. ¿Por qué digo Junta Directiva? Porque la atribución exclusiva de convocar o no convocar, de agendar o no agendar un tema, le corresponde a la Junta Directiva del Congreso Nacional en pleno, desde luego presidida por su presidente, en este caso por el ingeniero Luis Redondo. Pero siento que es importante, es que mire, el debate es sano, el debate es necesario, las iniciativas son necesarias. Yo quiero decir algo, lo que pasa es que cuando se está en la oposición y se está en el gobierno cree que la oposición está haciendo señalamientos o propuestas para hacer daño. Y yo le garantizo a usted, si una oposición no juega el rol que le corresponde, un gobierno comete más errores que los de costumbre. Es decir, el gobierno, todos debemos entender quién toma las decisiones, quién asume la responsabilidad, pero también el gobierno debe entender y comprender cuál es el papel de la oposición. Y juntos tomemos la mejor decisión. Es un reto histórico elegir Corte Suprema de Justicia. Es una aspiración máxima del pueblo hondureño y sobre todo con ese enorme trabajo que ha hecho la Junta Nominadora. Yo lo vengo diciendo, hay que aplaudirla, hay que avalarla y no hay que permitir realmente que no culmine con éxito su trabajo para que el Congreso y las fuerzas políticas se vean en la obligación de discutir esto con el nivel que corresponde. Estamos hablando, perdone, de la conformación de un poder del Estado, un poder del Estado que administra justicia. Un país sin una administración de justicia pronta y efectiva, sin dilación, está condenado al fracaso. ¿Cuántas semanas se pasaron en la última elección de la Corte, Luis? 3 semanas. Fueron 3 semanas, en 2016. Bueno, sí. Nosotros esperamos que por lo menos, si se logran los consensos y los acuerdos, se dé rápido esta escogencia de los nuevos magistrados. Pero fíjese, Ramón, que yo siento que actualmente, en función de los resultados que el Congreso Nacional debe dar, estamos siendo víctimas de la falta de una agenda legislativa clara. Una agenda legislativa debe incluir los grandes temas y los periodos de tiempo de discusión de esos temas. El presupuesto general de la República ya está diseñado, que se presenta en el mes de diciembre y septiembre. Se empieza a construir y se presenta en septiembre y la discusión llega a diciembre. Correcto. Lo que significa que, estando ahora en enero, ese presupuesto debía haber estado suficientemente discutido y debería estar aprobado para no estar hablando hoy, olvidémonos del presupuesto y hablemos de la Corte.
Me parece una propuesta interesante desde la perspectiva política, pero quitemos ahora mismo el presupuesto. Hoy es 10, el listado llega el 15 y deben elegir el 25. O sea, tienen por delante 15 días en los cuales se puede discutir el presupuesto. Permítame, no, el 23. Junta nominadora anunció que el 23 manda el listado. Al final definieron 23. Pero ¿qué quiero plantear? Que como no existe una agenda cronometrada y no existe un diálogo político permanente, utilizamos las herramientas políticas para dilatar algunas decisiones. A estas alturas el presupuesto debería estar aprobado. ¿Por qué no se aprobó? Porque no hubiera un consenso, justo lo que planteaba el diputado. No existen esos espacios de diálogo que realmente garanticen que la toma de decisiones entre oficialismo y oposición se puedan dar. El presupuesto no se aprueba porque no hay diálogo. Entonces, como no hay diálogo para el presupuesto y no hay acuerdo para el presupuesto, hagámoslo a un lado, seguimos peleando después el presupuesto y ahora peleémonos en la Corte. Pero yo he venido diciendo, Ramón, algo que es el día a día del Congreso Nacional. ¿Cuántos presupuestos, diputado, debe aprobar el Congreso? 4 en su periodo. Esto es el día a día del Congreso. No lograban ponerse de acuerdo en esto que es extraordinario, en que traslapa Congresos Nacionales. La posibilidad del acuerdo tampoco es tangible. Ahora me interesa algo, disculpe que lo interrumpa. Usted dice entonces que hay un interés político de dilatar estos temas. Claro. De dilatar estos temas, pero ¿para favor de quién o para qué? En política todo tiene un beneficiario. Y en este sentido, la propuesta puede tener un interés político. Negociación de la Corte a cambio de presupuesto o presupuesto a cambio de la Corte, puede ser cualquier herramienta. En la política hondureña hemos aprendido que todo es útil para los políticos hondureños, que no está mal. De hecho, esa es la política. Lo que siento yo que más allá de la posibilidad de negociar es la capacidad de negociación, Ramón. No se están creando los espacios dentro del Congreso Nacional para que las diferentes fuerzas políticas puedan construir juntamente, sino que se pretenden imponer líneas, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición, y así no se construye democracia. Ahora, yo le quiero preguntar directamente al abogado Saavedra, ¿se presta su bancada para dilatar políticamente estos temas y prolongar esta agonía, este tiempo de espera, de acercamiento, de socialización, de diálogo entre la clase política para ese tema de la Corte? Es que ni siquiera existía el supuesto. Es decir, nosotros creíamos que en diciembre se discutía y se aprobaba el presupuesto. Lo demás son comentarios, son cualquier tipo de calificaciones, pero nosotros estábamos comprometidos y participamos en la discusión del presupuesto. Hicimos propuestas claras, concretas, precisas, como el tema de las transferencias municipales, municipales a nivel nacional. Correcto. O sea, no sectorizados, no para todos. Luego vino otra discusión, que no es el caso, y simple y sencillamente no logramos los acuerdos, y por eso yo decía, aprovechaba este espacio que es muy bien visto y respetado en el país, para llamar a la reflexión. Es que miren, cuando se tienen posiciones inflexibles, no se llegan a acuerdos. Sí. La política, más que una ciencia, amigos míos, es un arte. ¿Un arte de qué? Un arte de tolerarnos, de soportarnos, si fuera el término, pero de respetarnos, de incluirnos, no de excluirlos. Y yo voy a decir algo por mi poca experiencia en el Congreso, o mi relativa experiencia en el Congreso. No hay bancada pequeña. No hay bancada pequeña. Hay que respetarnos y eso es importantísimo. Y yo siempre digo, el pueblo hondureño y los tomadores de decisiones, en este caso el Congreso, no debemos perder de vista lo siguiente. ¿Cuál es el bien jurídico más importante? ¿Qué es lo que debemos blindar? Blindemos democracia. Porque si blindamos democracia, estamos blindando paz, tranquilidad, renovar esperanza, renovar fe. Y un pueblo sin estos variables, le aseguro que hay problemas y no podemos, solo se sabe cómo empieza un conflicto y no se sabe cómo se termina. Entonces, la reflexión es necesaria, la flexibilización es necesaria. Y no lo digo porque quiero decir que sé más que otros. Es que eso es lo que nos dice la vida, eso es lo que nos dice la experiencia. Segunda pausa, ya regresamos. Bien, tenemos tiempo para 1 minuto y 15 segundos para cada uno para que dé sus conclusiones sobre este tema. Luis. Agradecerle, Ramón, la invitación, haber compartido con el diputado Saavedra, a quien respetamos y admiramos mucho. Yo creo que en este punto lo único que nos queda es esperar que la Junta Nominadora logre darnos el mejor listado posible. Correcto. Una vez en manos de los políticos, la historia ha demostrado que el listado no es tan relevante como la negociación política.
Y ahí es donde hago un llamado a los políticos delegados por el pueblo hondureño a través del voto a quitarse sus banderas partidarias, ponerse su bandera de padre y madre de la patria y escoger la mejor corte posible. Honduras necesita, primero, consolidar o mantener o asegurar su Estado de Derecho y su democracia, y segundo, poder tener institucionalidad que funcione, escoger los mejores 15 de ese listado por el bien de Honduras, por el bien del desarrollo en justicia, porque justicia tardía no es justicia, y donde no hay justicia no hay democracia. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Luis. Ramón, muchísimas gracias por el espacio. Igualmente es un honor participar con el licenciado Luis León. Creo que este es un momento histórico. Los distintos sectores de la sociedad deben estar más pendientes, con más veeduría, porque necesitamos que el proceso que se inició con una nueva ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora termine con un resultado óptimo, que es magistrados, hombres y mujeres independientes, objetivos, imparciales, y decirle a Honduras y a mis compañeros diputados de todas las bancadas, este es el momento de imponer un bien jurídico mayor que es el país, la democracia, y que seamos flexibles, que seamos tolerantes y que no perdamos la paciencia. La paciencia para buscar consensos o acuerdos o como le quieran llamar es importante, es determinante. No hay que llenarse, no hay que permitir el cansancio, hay que llenarse de tolerancia. Y es importantísimo, cierro con esto, la historia nos va a juzgar a todos. Correcto. La Junta Nominadora ha hecho un trabajo excelente hasta ahora. El Congreso y las distintas fuerzas políticas tienen una oportunidad, tienen un reto. Si nosotros fracasamos en construcción consenso, qué mal mensaje para el país, qué muy mal mensaje para el país. Reflexión es importante, paciencia es importante y vamos a tener éxito. Gracias, abogado. Gracias, licenciado Luis León. Un gusto, muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.